Entonces, mis hermanos, de verdad, gracias por cada uno de los que hicieron ese esfuerzo para que sea posible, porque se vio bonito, pero también hubo un trabajo antes y un trabajo después, porque todo el mundo se quedó recogiendo mesas, poniendo, y fue posible, pero hubo un esfuerzo. Y qué bueno que la gente está viendo la unidad que Cristo pone en nosotros. Así que seguir haciendo eso, y eso es lo que yo creo que va a añadir los que han de ser salvos, cuando ellos vengan y vean que es real. Y eso va a depender del amor entre nosotros, la comunión entre nosotros. Así que eso es lo que motivamos. En el día de hoy seguimos con nuestra serie en el Salmo 119. El tiempo se va volando. Vamos por la sección número 7. Por la sección número 7 ya vamos. Entonces, vamos allá, Salmo 119, ya ustedes están ahí, Salmo 119, versículos 59, 49 hasta el 56. Vamos a orar. Señor y buen Dios, Padre nuestro, gracias por cada cosa que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por nuestros líderes de adoración, gracias por nuestros líderes que están sirviendo con los equipos, gracias por cada persona que está sirviendo aquí, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, a nosotros, a quienes nos están escuchando, y que nosotros podamos ser edificados por ella. Abre nuestra mente, danos paz, tranquilidad, permítanos concentrarnos en esto, y que al final seamos diferentes, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje es ¿dónde hallar consuelo en medio de las aflicciones? ¿Dónde hallo consuelo en medio de la aflicción? Y yo sé que nosotros hemos pasado por aflicciones, por tiempos difíciles, pero qué bueno es hallar consuelo cuando estamos en medio de esa situación. No necesariamente que la situación se vaya, sino hallar consuelo. En nuestros países, en Latinoamérica, a diferencia de aquí, se va la luz. Y en algunos países más que otros, no es que se va la luz, es que a veces viene. A veces tenemos luz. Y dependiendo del nivel económico de la persona, cuando se va la luz, se recurre a la vela. En los tiempos atrás era una lámpara de gas que alumbraba a muy pocos metros. Y con eso se hacían tareas, con una vela, haciendo tarea o leyendo un libro con poca iluminación. Pero cuando se va la luz y tú tienes que moverte en la casa, es terrible. Sí, claro, si tú tienes todo el tiempo viviendo ahí, ya a mí se me iba la luz y yo sabía por dónde iba. Yo podía decir, aquí está la nevera, aquí está esto. Pero cuando tú vas a una casa ajena, que no es la tuya, y se va la luz, y tú no sabes dónde vas, qué incertidumbre. O cuando estás en el monte cazando, y no hay nada, no hay estrellas, no hay nada que ilumine, la oscuridad no te permite avanzar. Estaba hablando ayer con alguien que buceaba y él se sumerge hasta 60 pies de profundidad y no puede ver, ni siquiera si se pone la mano ahí, no la puede ver. Necesita un foco, una luz. Pero cuando estamos en momentos de oscuros y tomamos una luz, aunque la oscuridad no se va, tú puedes seguir avanzando. Cuando no hay luz y prendes una vela, aunque la oscuridad total no se va, puedes hacer la tarea. No igual, pero puedes hacer la tarea. Tomas un foco, iluminas el camino y sabes por dónde caminas. Tener una luz en un lugar donde hay solamente oscuridad, qué bendición es. Es una bendición, es poder avanzar, porque cuando hay tinieblas, es poco productivo, no se avanza, no se estudia, no se lee, no se produce, no se caza.
Pero cuando sí hay luz en medio de la oscuridad, se pueden hacer tareas, se puede avanzar, se puede hacer cosas. Entonces, cuando hay oscuridad y se tiene una luz, se puede avanzar y es bueno. Pero cuando hay una aflicción y hay consuelo, se puede avanzar. Cuando hay una aflicción y tienes esa esperanza, cuando tienes un enfermo y se está mejorando, tienes esperanza y la actitud y las situaciones se enfrentan diferente. Cuando a ti te dicen, mira, la enfermedad es tal, pero tiene cura. Cuando la enfrentas, es diferente, tienes un consuelo, tienes una esperanza. El salmista, por eso he titulado el mensaje, ¿dónde hallar consuelo en medio de la aflicción? No se trata de que la aflicción se vaya, se trata de que en medio de la aflicción yo pueda avanzar, porque el cristiano no se rinde. Estoy en la aflicción, pero no me rindo. Estoy en la aflicción, pero avanzo, me mantengo ahí. Y eso pasa no por ti, no por mí, sino por la esperanza que tenemos en Dios. Porque tenemos nuestra mirada puesta más allá. Una vez estaba preguntando a alguien, ustedes saben que los karatecas rompen madera y asuntos, ellos. Y nosotros tratamos a veces de romper la tabla. ¿Nadie de ustedes ha tratado de romper una tabla? Yo he intentado, no lo intenten. Si usted no sabe lo que está haciendo. Porque yo veo la tabla y digo, esa tablita la rompo yo, agárrenmela. Y tú vienes y le das durísimo a la tabla y la tabla se queda igual. Pero quienes lo hacen y saben hacerlo, alguien lo hizo enfrente de nosotros en nuestra iglesia y le ponían una tabla y él venía, ¡pran! Y yo decía, esa tabla tiene que estar podrida, porque es que él lo hace muy fácil. Pero él nos enseñó que nuestro problema, aparte de la fuerza, es que cuando quieres romper una tabla, tu mente se enfoca aquí. O sea, yo lo que quiero es romper la tabla y mi mente se queda ahí. Y yo lo que quiero es, y cuando llega ahí no hace nada. Ellos, su meta está aquí abajo. Si la tabla está aquí, su enfoque está aquí debajo. Y ellos quieren llegar aquí abajo. Ellos no quieren llegar a la tabla. Su enfoque es llegar aquí y ponen toda la fuerza para llegar aquí. ¿Y saben qué pasa cuando su enfoque está aquí y se encuentran esa tabla por el medio? La rompen. Porque su enfoque no está en la tabla. Su enfoque está más allá. Ellos saben que la tabla está ahí, pero mi enfoque está aquí. Yo quiero llegar aquí. ¿Y qué va a pasar? Que lo que sea que yo me encuentre antes de mi meta, yo lo voy a quebrar. Y ellos hacen la fuerza y lo quiebran. En las aflicciones, lo mismo. Si te quedas en la aflicción te va a consumir, te va a matar. El salmista lo sabía. Y él decía, he hallado consuelo en mi aflicción. Y lo que él está diciendo es, he hallado esperanza en mi aflicción. He encontrado un consuelo, he encontrado una luz que me permite avanzar a través de la aflicción. Él no dijo que se quitó la aflicción. Por eso el título del mensaje, ¿dónde hallar consuelo en medio de la aflicción? Y si tú estás pasando por una aflicción ahora, presta atención que si practicamos lo que él hizo, funciona. Entonces en el versículo 50 dice, este es mi consuelo en la aflicción. Él tenía consuelo en su aflicción. ¿Dónde entonces encuentro consuelo en mi aflicción? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo hago que funcione? Bueno, pues él halló consuelo, versículo 49. Mire dónde él encontró consuelo, versículo 49.
acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Él encontró consuelo en sus promesas. Él encontró consuelo en la palabra de Dios. Y en los tiempos atrás se usaba la carta. Ya eso no se usa. Si Chávez le quería dar un mandadito a su señora, le mandaba una cartita. César, tú llegaste a mandar carta, ¿verdad? César le mandaba una cartita. Yo no quiero revelar la edad de nadie, ¿oyeron? Pero antes se usaba la carta. Y cuando esa persona no estaba ahí, tú sacabas la carta y te decía, ponme como un sello en tu corazón. O te decía, te amo. Una poesía. Tú decías, wow. Es como si tú sentías como que la persona estaba ahí. Estaba lejos y miren, yo lamento que los jóvenes de ahora no han sentido eso, ni van a sentir eso. Porque no es lo mismo leerlo en un mensaje, a que tú abras un sobre, tú estás en tu casa, tú abres un sobre y veías todos esos corazoncitos y esas cosas que te mandaban y tú abrías esa carta, tú sentías que la gente, sí, y el beso, ¿verdad? El beso en la carta. Ay, cuánta gente que tenían que... A eso ha revelado la edad de la congregación. Pero cuando ese beso ahí, y cuando tú abrías eso, aunque la persona no estaba ahí, te decía, ponme como un sello en tu corazón, tú decías, wow, lo siento aquí. Con las palabras escritas, el salmista encontró consuelo, porque a veces estábamos tristes. Y estoy triste y no sé, cuando tú lo hablabas, cuando tú abrías esa carta, se te iba la tristeza. Se te iba la tristeza. El salmista le dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Como que Dios se iba a olvidar. Dios no se iba a olvidar de eso. Pero le dijo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y él le decía, Señor, acuérdate de la palabra que tú me dijiste a mí, en la cual yo estoy esperando. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de la palabra de Dios, en la cual yo estoy esperando. En medio de la aflicción, el salmista encontró consuelo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Hallamos consuelo en sus promesas porque tenemos la certeza de ellas, porque tenemos la certeza de que ellas no fallan. No fallan, nunca nos han fallado, ni nos van a fallar. No tienen que ir allá, pero en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, miren qué dice. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice, en la dedicación del templo y todo eso, dice, bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Nunca, ninguna palabra ha fallado de todas sus buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Nunca ha fallado. A ninguna de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel a través de Moisés, no falló a ninguna. Y es el mismo Dios que servimos hoy. Al día de hoy no ha fallado a una. Y el salmista, en medio de su aflicción, halló consuelo en sus promesas. Hallamos consuelo en sus promesas porque estamos plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que Él promete. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar con gente que le ha prometido algo que usted sabe que no puede cumplir. Se lo prometen, pero tú sabes que no te lo va a cumplir.
Pero ¿qué certeza tenemos cuando alguien nos promete algo que podemos contar con eso porque tiene el poder para cumplirlo? Yo amo a mi hijo y yo lo amo, mi hijo, y pasamos mucho tiempo. Pero si Ismael me dice a mí, papi, yo te prometo, hay cosas que él me puede prometer, papi, yo te prometo que yo mañana te voy a comprar un carro. Bueno, mi hijo, qué bueno, buen deseo. No puede. No tiene forma. Cuando él me prometa eso, me lo puede prometer con lágrimas en los ojos. Pero no tiene la fuerza para hacerlo. Si él la tuviera, lo cumpliera. Muchas veces hemos tenido cosas que no podemos cumplir y gente que no ha prometido cosas que no puede cumplir. Dios no es así. Él puede hacer. En Romanos capítulo 4, versículo 21, dice, permítanme leerle que dice Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. El apóstol Pablo está diciendo que él estaba convencido, estando plenamente convencido de que aquello que él prometió es poderoso para cumplirlo. Siempre. Y eso trae consuelo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice, capítulo 1, versículo 12, déjenme llegar allá, dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Y miren la razón por la que él no se avergüenza, dice, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Dios es todopoderoso para hacer cada una de las cosas que Él promete. Entonces, tú estás en medio de una aflicción, tú estás pasando por una aflicción, tranquilo, confía en sus promesas. ¿Eso va a quitar la aflicción? No, pero Él va a ir contigo a través de ella, pero Él va a cumplir cada palabra, cada tilde que Él dijo. Número 2, Él halló consuelo, Él halló esa esperanza en sus promesas, pero Él halló esperanza también en la obra que Cristo hizo en Él. Ustedes recuerdan que dijimos que el salmista estaba mal espiritualmente, que había un pecado que nosotros no sabíamos cuál era, pero que él estaba consciente porque él dijo, Señor, reavívame, dame un avivamiento conforme a tu palabra. Eso significa que él estaba haciendo cosas que no eran conforme a la Biblia y él quería que Dios lo trajera conforme a la Biblia. Avívame, ayúdame a hacer las cosas. Y él dice que él pedía que Dios lo ayudara siempre conforme a su palabra y él quería acercarse a Dios. Ahora es diferente. Él está saliendo de la situación. Miren, la gente tiene un mal concepto de que cuando tú te conviertes, tú pasas a ser santo automático. Tú pasas en una santidad, hay una santidad automática que pasa. Y es que tú pasas a estar sentado a la diestra con el Padre. Eso pasa automático. Esa salvación, esa transformación pasa automática. Pero hay una santificación progresiva, es el término que se utiliza. Una santificación progresiva que es ese proceso de santificación que tú vas llegando. Que antes tú caminabas de una manera, que antes hacías una cosa y la vas dejando con intención y tú vas luchando para ser diferente. Eso es un proceso. Y por eso
Nos están vendiendo cosas que no son y por eso la gente se mueve como si fuera un roble, que no son una palma, que la palma es más flexible. Y yo no estoy diciendo que sean flexibles con el pecado. Estoy diciendo que en Cristo es que nosotros somos perfectos. Porque si tú pudieras controlar todo lo que te pasa, entonces tú no necesitarás a Dios. Y nosotros necesitamos a Dios para ir en ese proceso de santificación. El salmista va en ese proceso. Pero ahora él está luchando de una forma diferente. Ya él ha sido avivado. ¿Ok? Ya él ha sido reedificado. Y miren qué dice él. Entonces él ha visto esa obra que Dios ha hecho en él. Y ahora esa obra que Dios ha hecho en él le da fuerzas. Le da consuelo en medio de la situación. Y por eso usted ve un creyente, que una persona que está en una aflicción y actúa de una manera, se convierte y ahora Dios empieza a permitirte pasar por la aflicción. No te ha cambiado la aflicción, pero ahora tú eres diferente y ahora tu actitud y en el proceso lo ves de una manera diferente. Él vio esa obra en él. Miren qué dice el versículo 50. Este es mi consuelo en la aflicción, mi luz en medio de las tinieblas, mi esperanza cuando ya no se ve esperanza. Este es mi consuelo. Y él dice, que tu palabra me ha vivificado. Su consuelo era la obra de santificación que Dios había hecho en él. Su consuelo en la aflicción no es que la aflicción se iba a acabar. Es que Dios ha hecho una obra en él. Y él sabe qué obra él ha hecho. Porque tú sabes la obra que Dios ha hecho en ti. Yo veo una cosa. Y tú me puedes engañar a mí. Y puedes engañar a los hermanos. Pero tú sabes la obra que Dios ha hecho en ti. Tú sabes cuáles eran tus deseos y cuáles son tus deseos ahora. Tú sabes cuál era tu meta antes y cuál es tu meta después de tener a Cristo. Y como tú la sabes, eso tiene que traer consuelo, esperanza y ánimo a ti en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Y él dice entonces que su consuelo estaba, que su palabra lo ha vivificado. Y eso no fuiste tú que lo lograste. Fue la palabra de Dios que lo logró. Ni ningún pastor, y déjenme aclararle eso, no ningún pastor hizo una obra de santificación en ti. Quisiera yo pasarla en mí primero y después en ustedes. Pero eso es una obra de la palabra de Dios. Yo puedo señalarte el qué y el cómo y el cuándo y hacia dónde. Pero al final, si tú no tienes esa experiencia tú con la palabra, la santificación no va a venir. Porque entonces la santificación viniera por venir los domingos. Y la santificación no viene por venir los domingos. Viene por venir el domingo en obediencia a Dios y por practicarlo los días de la semana. Y leerla y meterte ahí. Entonces, dice que somos vivificados por el Espíritu que mora en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ustedes ven la relación. Esa vivificación no fue por ti ni por mí. Esa vivificación fue por el Espíritu Santo que moraba en Cristo cuando lo resucitaron. Y ese mismo Espíritu hoy mora en ti. Entonces, cuando tú ves eso, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, Dios te dio vida. Y hoy la Navidad la celebramos, pero la Navidad no se acabó no empezó y terminó en el nacimiento. Porque el nacimiento fue el inicio. Pero Él nació para morir. Y miren, cuando tú ves a los niños, cuando tú ves a un niño y tú cargas a un niño, más las hembras que los varones,
tú ves la cara de una joven que tú le dices, mira que nació este niño y ya se ponen como, ay, qué conchita, qué. Los hombres tenemos el mismo sentimiento, pero no vamos a decir, ay, qué conchita, qué. Digo, lo que yo conozco. No voy a irme más de lo que yo no conozco. Pero nosotros vamos con el mismo sentimiento y podemos decir, ay, qué bonito el niño, y lo cargamos y todo eso. Pero eso que despierta un niño chiquito en ti. Imagínate que Jesús, cuando estaba pequeño, Él nació, pero para morir, desde su primer día. No es que Él nació y se iba a morir como nosotros, porque tú naciste y te vas a morir. No, Él nació para morir. Él no nació para disfrutar su adolescencia o para disfrutar la vida. Él nació para morir, para darnos vida a nosotros. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio un trato especial y nos puso en un lugar especial. Nos dio un trato especial después de su muerte y nos puso en un lugar especial. En Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El salmista halló consuelo en la obra que Cristo hizo en él. Entonces, cuando tú tengas una aflicción, piensa en esa obra de justificación, de regeneración que Dios hizo en ti. Y eso tiene que darnos consuelo. Porque cuando tú ves quién tú eras y la obra que Dios ha hecho en ti, eso tiene que ayudarte a ti a decirte, no, pero esta aflicción es momentánea, pasajera. Porque lo que tú hiciste en mí es más grande que esto que yo estoy pasando. Lo tercero, ¿dónde él hallaba consuelo? En la consistencia. En la consistencia en su palabra. En la consistencia en su palabra. Versículo 51. Miren qué dice. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Los soberbios me amenazaban, estaba en muchos problemas, la aflicción estaba, pero yo nunca me aparté de tu ley. La aflicción vino y yo no me aparté de tu ley. La oscuridad vino y yo saqué una luz y me acerqué a tu ley. La constancia en la palabra de Dios. Ese la leo hoy, la leo mañana, la busco, la memorizo, la practico. Ese yo estar en la palabra es una gran ayuda. Y esa constancia trae consuelo siempre. Versículo 55. Versículo 55. Dice, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Hallamos consuelo en la aflicción cuando guardamos su ley. Y dice que en la noche me acuerdo y guardo tu ley. No solamente en la noche tú lo puedes hacer, pero la noche se presta para eso. A mí me gusta ver las estrellas. A mí me gusta el mar, me gusta la puesta del sol, pero a mí me gusta ver las estrellas, la luna. Y muchas veces salgo y veo la luna y veo las estrellas y te ayuda, como que te relaja. Tú puedes meditar en la palabra de Dios, en cosas, en la grandeza de Dios. Y dice que en el versículo 55, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Ese recordar de Dios y de quién Él es, de su persona, y guardar su ley. Recuerdan que cuando hablamos de guardar su ley, es un concepto que hemos visto anteriormente, habla de poner en una línea lo que la Biblia dice y mi forma de vivir, en una sola línea. Eso es guardar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú haces eso, en medio de la aflicción, que te dicen, mira, vamos a hacerlo de esta manera, tú dices, no.
esa no es la forma que agrada a Dios. Yo estoy en una aflicción, pero lo voy a hacer de la manera que agrada a Dios. Para que Dios al final, cuando yo salga de esto, sea quien se lleve la gloria y la honra. Recordando sus ordenanzas. En el versículo 56, en el 52 dice, me acuerdo de tus ordenanzas y me trae consuelo. Me acuerdo de tus ordenanzas, el versículo 52 dice, y me traen consuelo. Cuando habla de acordarse, está hablando de hacer ese ejercicio de traer a la mente. Pero no traer a la mente por traerlo a la mente. Yo no sé si ustedes se han visto en una situación en la que tienen que examinar varias posibilidades. Por ejemplo, si usted se le quedó la llave del carro adentro y es la única que usted tiene, usted dice, bueno, cojo un martillo y rompo el vidrio. Tú calculas, tú dices, cojo el martillo, rompo el vidrio, pero tú dices, si rompo el vidrio, entonces voy a tener que pagar por el vidrio. Entonces déjame buscar otra forma. Pero cuando tú pensaste en el martillo, tú de verdad pensaste en el martillo. Tú de verdad dijiste, yo voy a coger el martillo, voy a romper el vidrio, pero cuando la analiza dice, no me va a ayudar mucho. Déjame buscar otra forma. Y tú dices, bueno, déjame buscar ahora un destornillador. Y voy a romperlo por el llavín, le voy a dar, y lo entro, y le doy vuelta, y abre la puerta. Voy a romper el llavín, y eso me va a costar un dinero. Pero tú vas buscando soluciones. Tú dices, bueno, voy a despegar esto. Finalmente, alguien te dice, pero yo tengo una copia, y tú vas y abres. Más fácil. Pero lo que quiero que ustedes vean es que cuando están en una situación, están buscando posibilidades que bien o mal son soluciones que tú las pensaste y las trajiste, no por traerla. Porque cuando él dice aquí en el versículo 52, me acuerdo tus ordenanzas antiguas, oh Señor, él está trayendo a su mente todas las cosas que la palabra de Dios le pueden ayudar a hacer para su aflicción. No sé si me entienden que él no le está trayendo simplemente para traerla. Él está trayendo de las escrituras cómo manejarse en medio de la aflicción y cómo aplicarla. ¿Cómo yo hago esto? Bueno, la Biblia dice que yo puedo hacer eso. Ah, pero me dijeron que haga esto. Ah, eso no va conforme a la Biblia. No puedo hacer eso. Es como un análisis de posibilidades de lo que la Biblia dice y lo que yo puedo aplicar. Eso es acordarse. ¿Saben por qué? Porque él dice que eso, el acordarse de la palabra de Dios, oh Señor, me trae consuelo, me trae paz y esperanza, porque yo puedo ver que hay soluciones. Yo puedo ver las soluciones aquí. Yo me recuerdo, yo traigo las soluciones que están escritas. Y cuando yo veo las soluciones que están escritas, yo veo que se puede. Porque Dios me promete que se puede, porque Dios me dice cómo se puede. Y cuando yo traigo toda esa posibilidad a mi mente, digo, ¡wow! Es posible salir de la aflicción. Es posible tener paz en la aflicción. Y Dios me dice cómo es. Y me produce una paz que va más allá del entendimiento. Que cuando la gente ve, dice, no, porque no, es imposible que tengan paz con un enfermo. Es imposible que tengan paz con un matrimonio roto. Es imposible que tengan paz cuando no hay dinero. Pues la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y en cualquier aflicción nos trae ese consuelo, saber y confiar en que Dios lo va a resolver. Y una última, me gusta cómo ya concluye el salmista en el versículo 56. Ya vemos ese consuelo que la palabra de Dios le ha dado. Y en el versículo 56 dice, esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Y si ustedes se han dado cuenta,
al principio le dimos una lista como de 9, más o menos 9 palabras que eran sinónimos para las escrituras. Y preceptos es una. Entonces cuando él dice, esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Y me gusta que algo que le ha dado consuelo a él es hacer de la palabra de Dios parte activa de su diario vivir. Me explico. Cuando usted va en su carro, usted oye música, ¿verdad? Usted oye música cuando van en su carro. Usted, algún momento en el día, usted se sienta y piensa un poco. Aunque sea cuando los muchachos están acotados. Usted siempre tiene un lugar para ir, un hobby que hacer. Pero los desconectamos de Dios. Él no. Él halló consuelo porque Él los conectó con Dios. Si usted va manejando y está oyendo música, ¿qué música oigo? Una que Cristo no es el centro o una que Cristo es el centro. Bueno, no debe ser difícil de elegir. Porque si Cristo es el centro de quien escribió esa, tenía la mente en dar gloria a Dios, y quien escribió esta no, ¿cuál cojo? Sencilla. Una elección sencilla. Esa es la que tú vas a oír cuando vayas manejando. Bueno, ¿cuál libro voy a leer? Lo voy a leer todos, pero ellos van a caer en base de mi fundamento, las escrituras. Siempre voy a leer las escrituras. En su diario, estoy en mi trabajo se permite oír música. Yo tengo una tienda. ¿Qué música voy a oír en la tienda? ¿Qué música va a oír todo el que entra a la tienda? Yo vendo un producto. Mi producto puede tener un versículo cuando salga. Ustedes no entienden cómo ponerlo en mi conversación. Mi conversación puede tenerlo. O sea, Él trajo a su diario vivir las escrituras en todo lo que Él hacía, sea que coma, que beba o que haga cualquier otra cosa, para dar gloria a Dios. Eso fue lo que Él hizo, que le trajo un consuelo. Mis hermanos, salir de la aflicción, tener esperanza en la aflicción, se obtiene cuando estás buscando la santidad aún en medio de tu aflicción. Cuando buscas la santidad en medio de la aflicción, eso te va a traer paz y consuelo siempre. Pero la Biblia nos manda a que seamos testigos creíbles. Y lo que tú has pasado, Dios te ayudó a pasarlo. Tú no lo pasaste porque tú sé, yo sí sé. De problema dígame a mí que yo sé. Yo le he pasado todo. No, tú no has pasado ninguno. Dios te ha ayudado a pasarlos. Dios te ha sacado a flote. Tú no saliste porque tú eres inteligente, no. Dios te sacó a flote. Dios te puso esa inteligencia. No tenemos nada que no hayamos recibido, nos enseña la Biblia. Entonces no te lleves la gloria tú. Dios te sacó de ese lodo cenagoso. Dios te sacó de esa situación. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Ser de bendición a otros. Comparte con otros cómo Dios te sacó de la aflicción o cómo Dios ha estado en medio de tu aflicción, porque tú no has estado solo, sola. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso es un testimonio. ¿Se acuerdan de José en la Biblia? Sus hermanos lo quisieron vender, lo tiraron a la cisterna, salieron de él, estaban celosos de él y todo eso. Y adivinen qué pasó. Dios lo puso a él en un lugar especial y ahora él podía matar a sus hermanos si quería. Y en esos tiempos él lo podía matar y no le iba a decir que derechos humanos, de que vamos a ver y a juzgarlo. No, lo mató y se quedaron muertos. Miren qué él hizo en el versículo 50 de Génesis, versículo 21. Dice, ahora pues no teman, le dice José a ellos, ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Oigan,
a los que lo hicieron mal, Él le dijo, no teman, no tengan miedo. Aunque ustedes me vean como una autoridad, no tengan miedo. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y después Él le dijo, yo proveeré para ustedes, para sus hijos, y los que, y los consoló, y les habló cariñosamente. Mis hermanos, si tú has hallado consuelo en la palabra de Dios, consuela a otros que también lo necesitan. Pero cuando consueles a otro, no te lleves la gloria, que tú puedes consolar porque Dios te consoló. Tú puedes hablar de cómo Dios te sacó, pero fue Dios que te sacó. Entonces, habla de tu testimonio, habla de lo que Dios te permitió hacer, pero deja claro que no fuiste tú, fue Dios que te hizo ser diferente. Entonces, que el Señor nos ayude a ser consolados en medio de la aflicción, y que si hay alguien aquí que no conoce a Dios, pueda tener la más grande consolación, que es sacarte de la aflicción del pecado para que puedas ser salvo. Vamos a orar. Señor y buen Dios, Padre nuestro, gracias. Gracias por tu gracia. Tú no nos dejas solos. Y qué grato es saber que aún en la aflicción nosotros podemos ser consolados. Porque tenemos esperanza en tu palabra. Y tenemos esperanza en ti, en la obra que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a aplicar y poner la palabra de Dios activa en nuestras situaciones diarias, en nuestras actividades diarias. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos con bien y trabaja en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.